Yo puedo ayudar. Eh, ¿Cuál parte? Desde el 9, ¿cierto? Sí, desde ahí. Muchas Vale. gracias, Michael. El comunismo en Marx es la cancelación de la modernidad salvando lo mejor de la misma. En Marx, la comunidad política comunista solo puede surgir de la sociedad política capitalista. Eso sí, evitando la derivación nihilista o barbarie a que puede producir, y rescatando la universalización de derechos y el desarrollo tecnocientífico de la modernidad de esa deriva nihilista. Este surgimiento de la comunidad política comunista partiendo del capitalismo es la manera como la filosofía de Marx entiende el socialismo y a su vez la distingue de la comunidad política comunista en sí misma, es decir, más allá del proceso mismo de construcción del socialismo. Cuando la transición entre capitalismo y comunismo ya haya ocurrido, ya ha ocurrido, ya ha concluido, qué pena, y la transición concluye cuando la triple dialéctica de clases, estados e imperios, propiamente capitalista ha finalizado, aquí no entraremos a tratar de adivinar qué tipo de dialéctica de clases, estados e imperios podría haber en el modo de producción comunista. Solo diremos que este modo de producción, en palabras de Marzoa, ha de cumplir la máxima de Marx, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Es decir, que cada uno reciba todo lo que necesite, cuando, dónde y cómo lo necesite. El comunismo es la cancelación revolucionaria de la sociedad moderna, su finitud histórica como estructura económica y la eliminación simultánea del trabajo y las necesidades propiamente capitalistas. Insisto, conservando sus mayores logros, universalización de derechos y desarrollo tecnocientífico, y evitando su deriva atomizante. Pero más allá de la máxima de Marx sobre el comunismo, él no realiza ninguna intentona determinar a qué daría paso el no programable, pero sí previsible punto final del proceso revolucionario y límite absoluto de la sociedad moderna. Marx no fue un profeta ni un futurólogo. Las categorías de su ontología se ciñen a la crítica a Felipe Marcea del 83. Qué pena. Las categorías de su ontología se ciñen a la crítica a la estructura económica de la modernidad y por ello dichas categorías marxistas siguen teniendo potencia y vigencia de hoy, a pesar de los ataques de los bulldozers del capitalismo en todas sus versiones, incluidas las nihilistas. Pero más allá de la modernidad, probablemente, las categorías de la ontología de Marx carecerán ya de sentido y habrán de ser superadas por eso. Cuando Marx habla de trabajo, de necesidades o de sociedad, más allá de la sociedad moderna, los conceptos que emplea no son otra cosa que abstracciones extrapoladoras y por lo tanto, todo el contenido de esos conceptos procede en realidad de categorías de la sociedad moderna. Ello, ello es lícito, puesto que con esos conceptos no se pretende establecer tesis alguna y por lo tanto lo que importa a ellos no es su contenido, sino una cierta función que tienen en el sistema. En la página 244. En resumen, qué pena, me salté. 10. La muerte por cumplimiento de la modernidad desde plataformas geopolíticas periféricas al canon moderno occidental. En resumen, para Marx la modernidad es una estructura económica porque hay trabajo abstracto, sustancia del valor, y por tanto, mercancías y plusvalor. Dicha estructura económica es la esencia de una formación histórica, la capitalista. Esta estructura económica capitalista es también ideología. Produce ideologías superestructurales que se conjugan con la estructura como un organismo, siendo la estructura o base el esqueleto de la modernidad y las ideologías que derivan de ella, y la justifican sus tejidos y órganos. La modernidad es esencialmente revolucionaria en su núcleo, en su curso y en su cuerpo, y lo será hasta el final de sus días. La revolución de la modernidad trata todo lo físico corpóreo como mercancía en acto o en potencia, como cantidad en acto o en potencia de trabajo abstracto. La forma en que se reproduce esto es mediante el desarrollo tecnocientífico y la democracia liberal, aunque admite momentos de paréntesis a través de regímenes no democráticos que salven el capital. Por todo ello, la modernidad encierra conflictos y contradicciones que producen revoluciones de todo signo que comportan su propia muerte. La revolución política es esencial en la modernidad, también de su final, pero la revolución no se propone acabar con la modernidad. Eso sería el nihilismo para Marx. La revolución comunista en la filosofía de Marx es la muerte por cumplimiento de la modernidad. Pero el cumplimiento de la modernidad ya no sería modernidad, tampoco posmodernidad.
El cumplimiento de la modernidad, el modo de producción comunista tras la transición socialista en forma de república democrática, es un punto límite crítico negativo, en que las categorías propias de la modernidad realmente existente, la capitalista que triunfó con la caída de los imperios español y portugués, ya no valdrían. Concebir ontológicamente la modernidad como lo hace Marx conlleva concebir su final, y sin final no se puede concebir ente alguno. La revolución política socialista, en el sentido que decimos, que salve lo mejor de la modernidad evitando su hundimiento en la barbarie nihilista, puede hacerse desde plataformas geopolíticas civilizatorias que, incluso, hayan sido apartadas del canon de la modernidad llamado Occidente. Eso trató de realizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde la plataforma ruso-eslava, y es lo que trata de hacer la República Popular China. Y es lo que podría hacer la Bellabrofonía. Y lo pueden hacer porque, gracias al materialismo político de Marx, estas plataformas continentales no se levantan con criterios ideológicos externos a dicha modernidad, pero sí periféricos. El conocimiento de la estructura económica capitalista permite poner entre paréntesis la estructura económica misma y la periferia de la estructura económica, URSS, China, lo que ha hecho rescatando de la misma y potenciando el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos, pero también poniendo entre paréntesis la tendencia nihilista de Occidente. La iberofonía... dale. No, dale, dale. A pesar del fracaso final de la Unión Soviética, el tiempo que duró mostró la posibilidad que describimos en este libro. La República Popular China le está superando las limitaciones que tuvo la URSS. Veremos hasta qué punto lo que ambas sociedades políticas han conseguido es la identificación, siguiendo Marx, del proletariado con el conjunto de la sociedad, no de manera espontánea como ocurrió con la gran burguesía en el mundo anglo-germánico protestante o en la Francia revolucionaria, sino consciente, planificada. De hecho, la planificación de la estructura económica es un gran avance capitalista y también ha permitido la fluidez, renovación de personal, movilidad social y crecimiento de las ganancias de la gran burguesía. La bibliofonía podría hacer lo mismo, desde sus propias particularidades. La revolución pone a prueba el canon que la propia modernidad se impone a sí misma, pero es desde la periferia de la misma a nivel de clase, proletariado, Estado, sociedades políticas no centrales que no son ni el corazón de Europa, Alemania, Francia, el Benelux, Suiza, Austria, Escandinavia y el norte de Italia, ni Japón más los tigres asiáticos, e imperia la URSS y China frente a los 5 grandes anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Desde donde se han tratado de llevar a efecto los postulados de cálculo tecnocientífico de la producción y de la República Democrática Socialista, a través del conocimiento avanzado de la estructura económica moderna y de su dominio más allá de la anarquía de la producción. Obviamente, el centro de la modernidad a nivel de clase, la gran burguesía que aspira a convertirse en una oligarquía cosmopolítica en la globalización, Estado de imperio ha tratado de impedir por todos los medios con el cumplimiento de sí mismo. Esto es, ha tratado de impedir su deceso. Dale, dale. Ah, ok. Felipe es Marzo. De momento voy a tomar agua. Once. La modernidad entre su cancelación por conservación revolucionaria, comunismo, y su liquidación abstracta, nihilismo o posmodernidad. La revolución es radical desde la perspectiva socialista de Marx, porque no entiende la estructura económica moderna como algo eterno, irrebasable, natural, sino como la forma en la cual la formación histórica moderna salva los muebles respecto de sus tendencias degenerativas. Y ello también implica, incluso, mantener las instituciones universalistas premodernas que ha conservado la modernidad. Le das el 121, a ver cuáles son esas instituciones. Esta parte de la vuelta al revés de Marx es esencial para entender la racionalidad socialista materialista de instituciones históricas tanto premodernas como modernas. La revolución comunista es conservadora de aquellas instituciones históricas que permitan, bien dejándolas como están, bien modificándolas para adaptarlas de cara a la construcción de la nueva sociedad, su estabilidad y recurrencia en el tiempo. Por ello, habrá instituciones premodernas y modernas que seguirán existiendo en el modo de producción comunista. ¿Cuáles? Solo podremos responder a esa pregunta cuando empíricamente lleguemos, si llegamos al comunismo. Gracias. Al salvar los muebles, según Marx, el resultado ya no es la modernidad. La revolución evita el nihilismo inherente a la modernidad, según el cual toda validez se ha vuelto inválida. Dale. Con la palabra toda, aún en un nivel de idea límite, no se salva del nihilismo.
Precisamente la derivación nihilista de la modernidad no es otra cosa que la llamada posmodernidad, la ontología marxista. Dale, dame un momento, qué pena. Ya. La noción de lo que pasa como lo que simplemente pasa y pasado queda. Expresamente el desentenderse ante el devenir, huida ante la fuente de toda validez. La ontología, dale, gracias. La ontología marxista, por tanto, se enfrentaría también a esa llamada posmodernidad, que no es otra cosa que la cara nihilista de la modernidad, y lo haría definiendo dicha modernidad, incluyendo su finitud en dicha definición. Toda ontología es histórica, no sirve para explicar todo momento histórico. Por eso la filosofía ha evolucionado y hay ontologías más patentes a nivel explicativo que otras. Por ello, el comunismo supondría la cancelación de la ontología marxista, incluida la ley de valor, y también de su nociología. Eh, uy, ya. A juicio de Marzoa, la sociedad moderna se encuentra en la alternativa entre conservación revolucionaria y liquidez abstracta. A la manera marxiana de concebir la finitud de la sociedad moderna le es totalmente ajena cualquier pretensión de describir otra formación histórica que hubiese de sustituirla. Tal descripción tendría que apoyarse en conceptos que tuviesen aplicabilidad trascendente con respecto a la estructura estudiada, lo que de hecho quiere decir en conceptos antropológicos. 12. La aplicación práctica de la cancelación de la modernidad, el cibercomunismo y su crítica al modelo soviético, la escala geopolítica del cibercomunismo. La restauración del capitalismo en la Unión Soviética no se debió al supuesto colapso económico de la URSS, sino que fue una decisión deliberada de la camarilla del presidente Mikhail Gorbachev hacia 1987 y 1988, dentro de la llamada perestroika o reforma del régimen soviético. La restauración capitalista en las 15 repúblicas soviéticas supuso la destrucción de la capacidad productiva del país, reduciendo su economía a la mitad, el hundimiento de la población en la pobreza, el hambre, la mortandad masiva, el desempleo y la delincuencia. Se redujo la esperanza de vida, algo sin precedentes en un momento histórico sin guerra caliente en desarrollo. Maxi Nieto 2021, Marcha el comunismo en la era digital y ante la crisis ecosocial planetaria. No obstante, y aunque la Unión Soviética nunca dejó de crecer, sí tuvo problemas en su desarrollo en sus últimas décadas de vida. Algunos de los rasgos que previeron la caída de la URSS fueron el estancamiento tecnocientífico, dificultades para la asignación de bienes de primera necesidad, endeudamiento con el Club de Roma, derrota en la guerra de Afganistán durante la invasión soviética y esclerosis burocrática de la nomenclatura, el aparato más alto del partido único y gobernante, etc. Ahora bien, al entender nosotros la economía no como una ciencia en sentido estricto, sino como una tecnología política que depende de las ciencias para desarrollarse, pero también de la política, la sociología y la demografía, defendemos que la posibilidad de construir el socialismo en el sentido que argumentamos en este libro depende del desarrollo capitalista de las fuerzas productivas a nivel tecnocientífico y de las herramientas que posibilita para ello. Por eso, en este apartado, exponemos brevemente y nos adherimos públicamente a los postulados de la Escuela del Cibercomunismo o Cibercomunista, contextualizándola en un proyecto geopolítico y social definido, eliférono y socialista, que a nuestro juicio es lo que le falta para territorializar y localizar históricamente sus postulados. Okay. Los libros que recomendamos para introducirse en las ideas del CIPCON son el de Maxi Nieto 2021 y Paul Cox, Paul Cox y Maxi Nieto, Cibercomunismo, Planificación Económica, Computadores y Democracia. Por cuestiones lógicas de espacio no podemos exponer aquí todo lo que la escuela del CIPCON ofrece y todo lo que estas dos obras exponen en argumento, pero señalamos la necesidad de su lectura para introducirse en los necesarios debates que los postulados del cibercomunismo posibilitan. Hubo intentos en el pasado de empezar a construir una estructura económica postcapitalista no basada en la mercancía y sí en la asignación informática de recursos más allá del dinero o moneda y la anarquía de la producción de empresas privadas dispersas que compiten entre sí. Los más conocidos fueron el Proyecto 5 o CiberCin en Chile durante la presidencia de Salvador Allende del 71 al 73.
una red de teletipos, dispositivos telegráficos de transmisión de información, ya obsoletos, que comunicaba fábricas con un único centro de cómputo de datos en la capital, Santiago, y el proyecto OGAS, siglas en ruso, Sistema Nacional Automatizado para la Computación y el Procesamiento de Información. Empezó 9 años antes que el de Chile en 1962, pero en 1970 se le denegó la financiación necesaria para poder desarrollarse. OGAS hubiese sido el equivalente soviético del ARPANET estadounidense, el antecesor de Internet. Su principal promotor y arquitecto, el matemático y pionero de la cibernética Viktor Glushkov, propuso la construcción de una red de computadoras que mejorarán la planificación económica soviética, tomando como ejemplo otro intento anterior, en 1959, impulsado por Anatoly Kitov y, y llamado Sistema de Administración Automatizado Económico. El ejército soviético entonces no estuvo interesado en en que dicho sistema compartiera datos e información militar con civiles. El sistema de Glushkov iba a constar de hasta 20.000 terminales en ubicaciones estratégicas de todo el Estado soviético, 200 centros intermedios en ciudades importantes y un centro de computación en la capital, Moscú. Tras la denegación del proyecto GAS, Glushkov lo volvió a intentar con la red EGCVT, que tampoco se llevó a cabo porque no contó con la financiación necesaria, entre otras cosas por la hostilidad del Ministerio de Finanzas soviético de entonces, el economista Vasily Garbusov, que lo vio como una amenaza para su ámbito de gestión. Otro proyecto, el SOFE, solo fue aplicado a niveles muy pequeños de desarrollo. La década de 1960 pudo ser el momento en que el socialismo soviético hubiese pasado de un modelo de necesaria industrialización rápida, con una base enorme en el desarrollo militar, a una planificación pluralista entre centralizada y descentralizada con base informática. Pero jamás ocurrió. No obstante, es con la tecnología desarrollada por el capitalismo actual en el siglo XXI cuando lo que señala Marzoa, el paso a una economía postcapitalista partiendo del capitalismo, puede hacerse. Y más a una escala prácticamente sinoplanetaria, sí intercontinental. Por ejemplo, a escala iberófona. Esto es posible desde los postulados del socialismo específico que propugna el cibercomunismo por lo siguiente. A. El modo de producción capitalista se basa en la extracción continua de plusvalor, para que dicha extracción sea recurrente y estable, y no un mero acto accidental. Ha de garantizarse el continuo suministro de fuerza de trabajo a procesos de producción ampliada del capital que, necesariamente hoy, desbordan las fronteras estatales. Esto exige, como recuerda Maxi Nieto, mantener a una mayoría de la población desposeída de los medios de producción. Dan un momento. Ya, qué pena. Desposeída de los medios de producción sin otra alternativa para subsistir en el mercado que no sea vendiendo la fuerza de trabajo a cambio de un salario a los propietarios capitalistas. Paul Kotsky, Maxi Nieto. Paul Cox. Qué pena. De esta manera, los salarios medios fluctúan alrededor del valor de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, determinado objetivamente por el coste de reproducción social del trabajador, de manera sistemática. No es posible que el salario medio se coloque por arriba de dicha magnitud objetiva, ya que ello permitiría la capitalización de dicha diferencia, liberándolos de la obligación social de venta de su fuerza de trabajo. Y si se situaran por debajo, cosa que tampoco podría ocurrir, la fuerza de trabajo se reproducía de manera defectuosa, comprometiendo el desarrollo de las relaciones de producción. El capitalismo permite al trabajador poseer parte de los activos de una empresa, pero nunca en magnitudes tales que, debido al flujo de rentas generadas, lo libere de la obligación social de trabajar para sobrevivir, porque no puede haber rentistas sin exigerantes productores. La posesión de activos está conectada con la necesaria existencia de ganancia capitalista y, por tanto, de relación capital-trabajo. Esta situación genera aumento de la productividad, continua reversión del excedente de producción, desigual distribución del ingreso y de la riqueza, aumento del peso relativo de la clase obrera en la sociedad política por la masiva asalarización de la población y aumento del conflicto de clases. Aumenta así la producción de plusvalor relativo a escala de toda la economía internacional y también de capitales individuales. B. El modo de producción capitalista se reproduce en el tiempo de manera turbulenta e ineficiente, por lo que necesita, como bien supieron ver Keynes y los ordoliberales alemanes,
de intervención estatal y proteccionismo económico. No obstante, el aspecto turbulento, ineficiente y anárquico del capital de los mercados capitalistas se genera partiendo de la relación contradictoria entre la reinversión de ganancias por acumulación y los beneficios o rentabilidad obtenida sobre el capital total invertido. La aceleración de la inversión produce desequilibrios en el proceso de valorización del capital global, en el que, en teoría, se recuperaría la inversión monetaria inicial tras su aumento. Esto erosiona la rentabilidad y frena la y frena la inversión posterior, lo que desata las crisis económicas capitalistas que son periódicas y siempre tras procesos de expansión económica. Uy, bueno, cuando luego lo vemos, supongo. En el momento de estallar toda crisis económica capitalista se mantiene como momento histórico de sobreproducción de mercancías sin vender, algo que, no obstante, es necesario para la propia existencia del modo de producción capitalista. De ahí que digamos que sus crisis son estructurales, fundamentales para su existencia. Al no venderse esas mercancías se produce sobrecapacidad, es decir, medios de producción que se infrautilizan, y aumento del desempleo y de la pobreza. Las crisis económicas precapitalistas se producían por escasez de recursos. En el capitalismo se producen por el despilfarro de recursos, generando padecimientos sociales terribles. No obstante, las crisis reconducen los desequilibrios generados durante los periodos de expansión, restaurando las condiciones de rentabilidad general del capital, depurando el aparato productivo global, eliminando los capitales menos eficientes y o aumentando la tasa de plusvalor, es decir, el grado de explotación. Es en ese momento en que a determinados capitales les interesa invertir y se convierten en motores de recuperación económica. En definitiva, las crisis económicas son necesarias e inevitables. Supongo que quiere decir son necesarias e inevitables en el modo de producción capitalista. Y solo se sale de ellas mediante la destrucción de fuerza de trabajo y de mercancías. La cuestión es que, mientras no haya agotado todas sus posibilidades, el capitalismo puede reestructurarse de manera ilimitada en el tiempo, pero siempre de manera destructiva y disruptiva. Es un modo de producción versátil, con una impresionante capacidad de adaptación a las circunstancias, pero implacable a la hora de desarrollar e implantar sus condiciones de rentabilidad y expansión sin límites. El capital controla, a través también del Estado democrático de derecho, tanto la producción como el flujo de las inversiones, teniendo siempre la capacidad para bloquear el proceso de reproducción económica si la toma de decisiones políticas no se ajusta a sus intereses, a sus planes y programas. Si un gobierno tratase de desarrollar planes y programas contrarios a esto, la guerra económica y política que busque su estabilización y caída se procederá hasta verlo caer. Y aún así, la construcción de un Estado comunista, en el sentido en que Marx lo expone en la crítica del programa de Gotha, no puede basarse solo en la estatalización de los medios de producción, ni en su combinación con una economía de mercado socialista, aunque pueden utilizarse estos métodos en parte para dicha construcción. El control jurídico estatal de los medios de producción no es sinónimo de socialismo en Marx, ni tampoco lo es el convertir a los proletarios en capitalistas, que compiten entre sí a través de cooperativas. No se niegan estos instrumentos, pero siempre hay que verlos como elementos que han de desconstruir a superar la sociedad política basada en las mercancías. En el conflicto capital-trabajo y en la desaparición de las clases sociales del modo de producción capitalista, cosas que todavía no han ocurrido y ni siquiera ocurrieron en la URSS de Stalin. El socialismo no será posible sin un desarrollo de las fuerzas productivas que permita el control efectivo, por parte de los trabajadores y no la burguesía, de la información económica, no basada solo en precios de mercado y de manera transparente para toda la sociedad. Y la escala del desarrollo de las actuales tecnologías de la información permite una construcción del socialismo en este sentido, de una manera que ni Lenin ni Mao Zedong pudieron siquiera imaginar. A juicio de Matz y Nieto, el proceso de reproducción debe respetar el equilibrio intersectorial, las proporciones en que las distintas ramas dependen entre sí, suministrándose insumos unas a otras. Esta exigencia puede formalizarse matemáticamente en un sistema de ecuaciones simultáneas cuya base metodológica contable es la matriz input-output de la economía nacional. Esta necesidad técnica del socialismo, defendido por el cibercomunismo, significa que el modelo de planificación pluralista de una república democrática socialista ha de fomentar el emprendimiento económico y social, el flujo de información entre agentes económicos y su transparencia general y la contabilidad, recuento e intercambio de información en tiempo real que las computadoras actuales y futuras me permitirían.
Para ello es necesaria la contabilización del coste o valor de las diferentes mercancías, bienes y servicios producidas en términos de trabajo. Dicho cómputo laboral puede hacerse por procedimientos varios, pero es fundamental para asignar recursos de manera eficiente y promover el desarrollo económico. Los rasgos fundamentales del socialismo, por tanto, y sin negar la posibilidad de estatalizaciones y desarrollar todavía mecanismos institucionales, mercantiles, capitalistas, de manera instrumental, serían: 1. Planificación pluralista de la economía, entre la centralización y descentralización de la toma de decisiones y el flujo de información a través de mecanismos científicos, informáticos cada vez más avanzados. 2. Propiedad social de los medios de producción a través de la transparencia informativa con comités técnicos y de consumidores, organismos municipales, regionales y nacionales, clústeres industriales, etc. 3. Asignación planificada de recursos mediante técnicas matemáticas de optimización. 4. Contabilidad directa en tiempo de trabajo socialmente necesario del coste de los bienes y servicios y de la reproducción económica. 5. Apropiación colectiva del excedente de producción, que será social y no particular. 6. Propiedad social nacional de los medios de producción de la riqueza social, gestionadas mediante cooperación, participación colectiva del producto social en proporción al trabajo realizado, descontando lo destinado a la inversión empresarial y estatal, y eliminando las rentas no ganadas mediante el trabajo, eligiendo libremente las diferencias entre ingresos, número de horas que se quieran trabajar, la intensidad del trabajo, para incentivar también trabajos no deseados, etc. 7. La inversión en servicios estatales gratuitos y el mantenimiento de sectores pasivos de la población, niños y jubilados. Se harían mediante la división directa y social, no atomizada, del producto material de la sociedad entre medios de consumo y el resto de productos dentro de un plan general de la economía nacional. Para que este socialismo triunfe, para que el movimiento revolucionario que lo enarbole venza todos los obstáculos, necesita la teoría revolucionaria, política, económica y filosófica adecuada, correcta. La construcción de esta teoría requiere tener en cuenta la dialéctica de clases, de estados y de imperios, la triple dialéctica que supone el motor de la historia. A nivel de dialéctica de clases, el proletario y el resto de asalariados deben abandonar la falsa idea de que el capitalismo es igual a propiedad privada y de que el comunismo es la abolición de la misma, a secas. Esta burda distinción, que no es incompatible con la necesaria socialización de los medios de producción de la riqueza social, no distingue las diferentes formas de propiedad capitalista, como la personal, la de responsabilidad limitada, la estatal, las cooperativas, la sociedad limitada, la sociedad anónima, la propiedad intelectual, etc. Reducir el comunismo a un acto único de abolición de la propiedad privada es vulgarizarlo y convertirlo en mero folclore. La construcción del poscapitalismo requiere recorrer una secuencia plural de formas de propiedad que, en sus propias formas institucionales e históricas, tienden a suprimir el capitalismo. Por eso, distintas formas de propiedad capitalista pueden jugar un papel importante en la construcción del socialismo. Las relaciones de propiedad son una forma particular de las relaciones de reproducción. El socialismo se construye desde el capitalismo. No es su enemigo, sino su continuador y mejorador. Denme un momento, tomo agua, que ya se me secó. Listo. 13. Las 3 etapas, más una etapa cero de la construcción del socialismo según eso del comunismo. El gran error del socialismo soviético. El socialismo solo puede construirse con lo que hay. Sí. Y entre las instituciones capitalistas que hay, que algunas serán útiles y necesarias en aquel. De esta manera evitamos el maniqueísmo capitalismo-comunismo propio de los fanáticos de la ideología del libre mercado y de los fundamentalistas folclóricos de la caricaturización hollywoodense del socialismo soviético de Stalin, de Mao o de Hudson. Por de pronto es imposible retornar a formas personales de propiedad precapitalistas, que para algunos fanáticos de la ideología del libre mercado es la esencia del verdadero capitalismo. El capitalismo realmente existente destruye este tipo de propiedad día a día, mediante sus convulsos mecanismos de reestructuración. El Estado es fundamental para la existencia del capitalismo.
pero también lo es para el socialismo y el comunismo. El horizonte anarquista debe ser abandonado. El capitalista hoy día es un mero organizador bien pagado que supervisa el proceso de producción. O es un propietario rentista sin otra función que dejar que otros gestionen sus empresas. En este caso, la propiedad rentista es susceptible de extinción incluso en el capitalismo. El accionista privado sigue existiendo, pero es progresivamente desplazado por otras figuras. El capitalismo sigue siendo viable sin sociedades anónimas ni propietarios únicos. Para que el capitalismo funcione, la posibilidad de quiebra de las empresas en este modo de producción debe ser garantizada. Pero, como no podría ser de otra manera, las relaciones jurídicas de propiedad capitalista, que son relaciones políticas, entran en conflicto e incluso llegan a momentos de contradicción fuerte, dialéctica, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Prueba de ello son todos los distintos modelos de propiedad que se van conformando, como resultado de las resoluciones turbulentas de los momentos de contradicción. También ocurren conflictos y contradicciones en los procesos de acumulación y de crecimiento económico, que son muy largos y acaban en estancamiento y recesión. En este sentido, y siguiendo a Paul Cockshott, el socialismo tendrá tres etapas. Etapa cero, de nacionalización más socialización más cooperativas libres. Etapa 1, de paso del capitalismo de accionistas al capitalismo de Estado con empresas propiedad de los trabajadores. Etapa 2, de tránsito hacia una economía plenamente planificada en sentido pluralista, con planificación informática tanto indicativa como directa. Se contemplaría una etapa 3, que podría instaurar un sistema de pagos por bonos de trabajo, la abolición del dinero físico y, por ejemplo, la instauración de un sistema público de pensiones prorrateadas pagadas poco a poco durante todos los meses del año. Ok. Este modo de socialismo podría elevar la productividad del trabajo manteniendo el papel progresivo de las relaciones económicas típicamente capitalistas, pero sin la riqueza desigual que éstas generan. Esto evitaría la planificación en términos brutos por cantidades de toneladas, por ejemplo, que se desarrollaron en la Unión Soviética. También evitaría la lentitud capitalista al momento de la adopción de mecanismos para ahorrar trabajo barato, pero también el mantenimiento de salarios bajos para obtener beneficios, como ocurría en la economía soviética. El socialismo aquí presentado también evitaría la tendencia soviética de ver como burguesa la planificación económica, partiendo de objetivos finales de producción y orientadas al consumo. Todo ello es posible mediante la tecnología informática actual, e inviable con la primitiva informática soviética de la década de los 60, y a su aislamiento de otras tecnologías informáticas en la década de los 70, cuando se produjo un impresionante salto cualitativo y cuantitativo en las economías estadounidense, japonesa, británica y alemana, en materia industrial y tecnocientífica, sobre todo en informática. El gran error de la planificación socialista soviética fue que las empresas se limitaban a cumplir cuotas de producción fácilmente alcanzables, con poca o nula intención en mejorar su propia eficiencia económica. El sistema de cálculo económico soviético llegó a ser tan ineficiente que frenaba de manera sistemática la productividad laboral. El cálculo económico puede hacerse mediante el mecanismo de costes y precios mercantiles, mediante la planificación en especie y mediante el tiempo de trabajo socialmente necesario. Todo ello información coordinable y computable gracias a la informática actual. El problema que el economista austriaco Mises vio en el tiempo de trabajo socialmente necesario en 1921 puede resolverse con la tecnología de 2022 y, según Cockshott, mediante multiplicadores de mano de obra cualificada. De la misma manera, los medios de producción y los de consumo seguirían siendo susceptibles de intercambio en el socialismo, por lo que los agentes económicos conocerían sus precios comerciales y de una manera mucho más efectiva y rápida que el engorroso y ya anticuado tanteo típicamente capitalistas. Y gracias a las computadoras electrónicas existentes y a la resolución directa de ecuaciones en tiempo real. La propuesta del cibercomunismo permitiría que los cálculos necesarios para la planificación pluralista de la economía socialista fuesen lo suficientemente rápidos como para estar al tanto en tiempo real y en puntos geográficos muy distantes entre sí, y esto es clave en este libro, de los cambios en la demanda de los consumidores y del desarrollo tecnocientífico de la producción. Por tanto, la consideración de Mises y Hayek de que la economía socialista no sería dinámica porque no podría disponer de información completa y actualizada sobre las posibilidades de producción, debido a los límites de comunicaciones y las capacidades de almacenamiento de datos, ha quedado ya obsoleta
debido al desarrollo de las fuerzas productivas a escala computacional e informática. Evidentemente, es necesaria la experimentación en el campo económico para conocer la demanda y los avances tecnológicos. Pero esta experimentación no solo la pueden desarrollar los empresarios capitalistas a juicio de Cockshott. Una economía socialista podría establecer un presupuesto para la innovación, por el cual una fracción acordada del tiempo de trabajo social se dedica exclusivamente a dicha experimentación con nuevos procesos y productos. Las empresas existentes o grupos de personas con nuevas ideas podrían solicitar participar de ese presupuesto. Tal presupuesto podría dividirse entre dos o más agencias paralelas para que los eventuales innovadores tengan más de una oportunidad de financiar sus ideas, disminuyendo así el riesgo de osificación del proceso. A medida que estos estén disponibles, los resultados de esta experimentación se podrían incorporar a los nuevos productos que hayan tenido éxito al plano ordinario. Mientras que las tecnologías las tecnologías igualmente exitosas podrían quedar registradas como un elemento más de la estructura regular de la tabla input-output de la economía. Okay. Las decisiones de experimentación empresarial socialista no tienen por qué estar motivadas por la expectativa de gran riqueza personal o la ruina. De hecho, en el capitalismo lo están de manera efectiva. Caen caminos intermedios y cae la puesta a punto de un proyecto empresarial personal o colectivo para entrar en los planes y programas de toda la sociedad política. Bien porque se planifique de antemano, bien porque ese proyecto ha demostrado su eficiencia e innovación y se vuelve imprescindible para esa misma sociedad política socialista. En el momento que cae me acaba más la garganta. Uh, 14. La abolición de la mercancía como unidad básica de la estructura económica moderna. El fin del capital humano y de la ley del valor. En una economía socialista avanzada, según la escuela del cibercomunismo, la mercancía como unidad básica del campo económico en el capitalismo habría dejado de existir. Esto no significa que no existan bienes y servicios, pero la lógica de su producción y distribución no sería mercantil, tampoco su consumo. El capital es una forma histórica específica bajo el cual se producen bienes y servicios, pero estos y las herramientas que los construyen son anteriores y serán posteriores al capitalismo. De la misma manera, aunque la ley del valor es la ley ontológica y nociológica que organiza el modo de producción capitalista, el trabajo humano abstracto, en tanto que forma social, validada del trabajo concreto, también será poscapitalista. La fuerza de trabajo humana es una construcción sociohistórica, no es instintiva como ocurre con las tareas propiamente animales, es plural y diversa. Y de ahí su capacidad de evolución incluso en el socialismo y el comunismo. Es el tiempo histórico, las horas del día, el desarrollo de las fuerzas productivas y la demografía lo que más delimita y limita la forma en que se organizan las sociedades y comunidades políticas. Ha sido el capitalismo, no obstante, el modo de producción en el que esto se ha visto de manera absolutamente clara por primera vez en la historia. A pesar de existir discriminaciones sociales, estas acaban chocando con la necesidad de movilidad de la fuerza de trabajo que exige el capitalismo. Por ello, la tendencia a la reducción de dichas discriminaciones es algo inherente en las sociedades políticas capitalistas, sobre todo en las democracias burguesas más avanzadas, y es algo que continúa el socialismo marxista y el comunismo. Lo que frena la fluidez abstracta del capital humano, de la fuerza de trabajo, es la división en clases sociales en el sentido que ésta tiene en el capitalismo. La fuerza de trabajo, desde la niñez hasta la jubilación o incluso hasta la muerte, requiere gasto público y privado en formación, educación y en mantenimiento de sujetos y familias enteras de trabajadores. El socialismo consiste, en realidad, en la abolición de estas limitaciones para que todos los niños tengan las mismas opciones para los distintos trabajos. Es decir, el socialismo en materia educativa consolida los logros de la modernidad, pero suprimiéndola. La ley del valor nos indica que la explotación capitalista, que es independiente de la bondad o maldad de los capitalistas y de las leyes que regulan las condiciones laborales o la tasa de plusvalor, se da a través del intercambio de mercancías de acuerdo con sus valores de trabajo. Es el intercambio de mercancías donde se realiza el plus trabajo y en donde el valor de la fuerza de trabajo es determinado por la cantidad de trabajo contenida en los medios de subsistencia que los trabajadores adquieren. En el modo de producción capitalista, el contenido del trabajo regula el equilibrio a largo plazo de las relaciones de intercambio de mercancías,
así como el mecanismo por el que, de manera continua, la producción se ajusta a la evolución del desarrollo tecnocientífico y de la demanda, de la divergencia de los precios comerciales respecto de sus valores de equilibrio a largo plazo. Por ello, no es solo el contenido bruto de trabajo el que regula y gobierna los precios de equilibrio, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario, el cual se establece a través de la competencia mercantil, interempresarial y entre estados. El trabajo en el capitalismo es privado y se constituye y valida socialmente solo a través del intercambio de mercancías. Por tanto, es una estupidez fijar de manera arbitraria los precios comerciales con el contenido real del trabajo en el contexto de una economía capitalista, productora de mercancías, en donde dicha producción es privada y se realiza en la competencia. Pero en una economía donde el excedente y los medios de producción esté bajo el control colectivo, comunitario, el trabajo se vuelve directamente social, pues queda subordinado a una planificación científica y política preestablecida. Aquí el cálculo de contenido laboral de bienes y servicios es un elemento esencial en el proceso de planificación pluralista. En este caso, la redistribución de recursos según necesidades y prioridades sociales, siempre variables, no se haría en base a la función empresarial experimental, buscando beneficios en la relación entre valores de equilibrio a largo plazo y precios comerciales. En el socialismo, a diferencia del capitalismo, el trabajo es directamente social y, por tanto, la moneda de trabajo sería perfectamente viable. Y hasta acá me la garganta, ¿eh? No sé si alguien me puede ayudar. Vale, entonces yo continúo. 15. La distribución del excedente de producción en el socialismo. El dinero de los trabajadores en la transición socialista. Además, en el socialismo, cada trabajador no ha de recibir nunca el producto íntegro de su trabajo. Habrá que asignar una parte sustancial del producto total para cubrir depreciaciones, para acumular medios de producción, para financiar la seguridad social y las pensiones, la administración pública, la educación, las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, las pensiones, las ayudas a la invalidez, etc. Esto dejaría una porción del producto total para distribuir medios de consumo personal. Es decir, en la primera etapa del socialismo, los ciudadanos recuperarían lo que han aportado a la comunidad política tras las deducciones mencionadas en este párrafo. El trabajador ciudadano ha aportado su cuota personal de trabajo a la comunidad y la comunidad política le entrega un bono de trabajo personal e intransferible que consigna y valida su rendimiento tras descontar lo que va para el fondo común. Y con dicho bono sacaría, mediante el consumo, la parte equivalente a la cantidad de trabajo rendida. Esos bonos no son dinero, pues no circulan y se anularían conforme se adquiriesen bienes y servicios con un contenido equivalente de trabajo, valiendo solo para bienes de consumo. Esos bonos personales de trabajo no valdrían para comprar fuerza de trabajo ni medios de producción y no podrían funcionar como capital. La moneda trabajo no puede existir en una sociedad política capitalista, pero en la transición socialista y en el comunismo constituiría una posible vía de distribución de parte del producto social. Además, esa moneda trabajo estaría disponible para los ciudadanos mediante tarjetas electrónicas de crédito o mediante aplicaciones de software en telefonía móvil, cuyo crédito se podría canjear, pero no podría circular. Tampoco, desde esas tarjetas y aplicaciones podría hacerse ingresos a las cuentas de otras personas, pero sí canjearlos por productos en tiendas comunitarias, eliminando la posibilidad del mercado negro. En la fase inicial del socialismo, estas tarjetas convivirían necesariamente con la tradicional circulación mercantil del dinero. Al igualar el contenido laboral de los productos a los precios, las desviaciones de las ventas en relación a la producción actual permitirían ajustar los objetivos de planificación en tiempo real, redistribuyendo el trabajo de los productos con poca demanda hacia los que se están agotando. Para el correcto funcionamiento de este sistema es absolutamente esencial que la distribución de los valores trabajo de los bienes sea realista.
Un gobierno socialista debe evitar la tentación de valorar a la baja los productos que se ofrezcan en las tiendas comunitarias, pues si lo hace se generará un exceso de poder adquisitivo en términos de los créditos laborales existentes. Si producir pan requiere 300 millones de horas hombre, pero se vende solo a 100 millones de horas, se debería expedir el exceso de 200 millones de créditos a los panaderos, molineros, granjeros, etc. Este tipo de subestimación, lo sabemos por amarga experiencia, solo nos lleva a las colas y a una imagen de escasez. La distribución gratuita socialista y comunista de bienes y servicios solo podría realizarse para aquellos productos que, a juicio de Cockshott, cumpliesen las siguientes condiciones. A. Cuando la asignación pueda ser racionada en relación a decisiones preestablecidas o por colas, como ocurre ya con la asignación de medicamentos en la seguridad social actual. B. Cuando su uso real se pueda calcular previamente de manera sencilla, como ya se hace en la escolarización de los niños. Y C. Cuando los recursos se malgasten por no ser utilizados, como ocurre con el transporte gratuito para jubilados o como ocurre con el uso gratuito de Internet en las zonas urbanas donde la infraestructura tecnológica para permitirlo sea viable, etc. El excedente, por su parte, vendría determinado por la asignación planificada del trabajo de la comunidad política entre lo necesario para reproducir a la población y el resto de actividades sociales. Mientras que en el capitalismo, la distribución del trabajo entre reproducción de la población y otras actividades sería un efecto secundario producto del gasto producido de beneficios y salarios, en el socialismo esa distribución del trabajo se haría antes. Por ejemplo, un Estado socialista con una gran cantidad de servicios públicos debería equilibrar la demanda monetaria en manos de los trabajadores gracias a sus salarios con la cantidad de trabajo social que se invierta en bienes de consumo. Para equilibrar los salarios con el gasto público podría implantarse un impuesto sobre el volumen de negocios que permite vender productos con recargo o beneficio acumulado por las fábricas, que se conviertan en ingreso para el Estado con los que financiar dichos servicios. Otra opción, compatible con la anterior, serían los impuestos sobre las ventas, sobre la renta, de capacitación de empleados, etc. Esa capacitación sería capacitación, tal vez. El impuesto sobre el volumen de negocios con la tecnología informática actual podría ser calculado de manera directa en tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que permitiría la eficiencia económica de las empresas. El socialismo como planificación pluralista de la economía y transparencia general de la información económica bajo control obrero. El socialismo sin horizonte comunista es mero capitalismo. La planificación pluralista de la economía no es otra cosa que la coordinación de arriba a abajo, de abajo a arriba, diagonal y transversal de la actividad de las diversas empresas para la consecución de planes y programas político-económicos. Y esto lo ha permitido organizar el modo de producción capitalista de manera compleja y científica, aunque ya existía antes. La planificación pluralista socialista evitaría los desequilibrios estructurales y las crisis periódicas típicamente capitalistas. Los planes y programas político-económicos de la comunidad se formularían a través de objetivos específicos de desarrollo y de disposiciones o medios adoptados con vistas a conseguirlos. También requiere una estructura institucional que permita la participación activa de los productores y la transparencia informativa a la hora de elaborar y ejecutar los planes. El socialismo sería, así, una forma específica de organización económica basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y del excedente de producción. Pero el socialismo todavía conviviría con instituciones típicamente capitalistas mercantiles. Por tanto, la planificación tecnocientífica y la anarquía de la producción convivirían de manera conflictiva en el socialismo siempre. Y la balanza solo se inclinaría por la primera cuando el campo económico-político haya logrado rebasar no solo empíricamente, sino también ontológicamente la ley del valor. Es decir, el socialismo no es la antítesis del capitalismo. Surge de él, convive con él y se alimenta de él. De tal manera que, sin un horizonte comunista alcanzado, no dejaría jamás de ser una forma alternativa de gestión del capital. Rebasar la estructura económica moderna conlleva rebasar empíricamente y ontológicamente la propia estructura de la que se parte. El socialismo y el comunismo serán viables como formas de organización social postcapitalista cuando
a la hora de cumplir los planes y programas político-económicos, el centro de operaciones pueda trazar dichos planes sujeto a la información producida en el sistema económico. Información que no es unidimensional, precios de mercado, sino pluridimensional, y que solo la informática permite conocer en su multiplicidad de variables. Esto evitaría la opacidad de información inherente a la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social, el procesamiento ciego y errático de la función empresarial capitalista, y la incertidumbre permanente que genera desequilibrios sobre inversión y crisis. La retroalimentación de información mediante la demanda final no garantiza la estabilidad del sistema ni las fluctuaciones de actividad económicas y de las crisis, ni el derroche de material humano y de herramientas y mercancías. Las preferencias de los consumidores no son una verdadera variable de control externo del sistema económico, porque están condicionadas por las decisiones previas de inversión de los capitalistas, y porque debido a la desigualdad en la distribución de la renta, en muchos casos muy extrema, y a la publicidad y su influencia, la función de demanda agregada no expresa para nada preferencias reales en tiempo real de los sujetos. La idea de que el mercado es democrático porque equivale a un individuo, un voto, es falsa. Realmente el mercado capitalista es plutocrático, es decir, y para simplificar, un dólar, un voto. Y la última palabra sobre la toma de decisiones no la tienen los consumidores, sino los capitalistas con sus decisiones de inversión siguiendo expectativas de ganancia al margen de indicaciones públicas, aunque utilicen al Estado para asegurar sus inversiones. Si algo no se ve rentable o no se ven expectativas de ganancias suficientes, no se producirá o se restringirá la inversión, quedando necesidades sociales sin cubrir. Socialismo no es que una autoridad central determine y controle perfectamente toda la información económica. Al contrario de la petición de principio que Mises utilizó para criticar el socialismo, y según Marx y Nieto, planificar no significa que una agencia central determine toda la actividad económica, el completo proceso de producción, distribución y consumo. Desde un hipotético conocimiento exacto o perfecto acerca de cuáles son las preferencias individuales o las circunstancias particulares de tiempo y lugar de los agentes, como señalaba Hayek. Esto es algo completamente absurdo que desenfoca el problema real a resolver. La planificación alude a la capacidad de determinar democráticamente rumbos de desarrollo económico y social a partir del control social del proceso productivo global, optimizando la asignación de recursos por procedimientos matemáticos, para lo cual, obviamente, debe ser capaz de formular y resolver ecuaciones a gran escala. En ese proceso de planeación habrían de intervenir necesariamente múltiples actores en diferentes niveles de decisión. Así, por ejemplo, la decisión sobre qué medios de consumo se deben producir puede ser una decisión descentralizada que involucre a las empresas, agencias de innovación y a los propios consumidores. De lo que se trata al planificar una economía no es de conseguir una asignación perfecta, sino simplemente factible y eficiente, superior en todo caso a cualquier mercado también imperfecto. La construcción del socialismo y del comunismo dependerán siempre de un permanente movimiento de producción colectiva y de las condiciones tecnocientíficas y materiales existentes de cada momento. Hoy día, las condiciones tecnocientíficas actuales permiten optimizar y balancear un campo económico cada vez más complejo. Hoy es posible calcular el coste laboral de todos los bienes y servicios. Es posible organizar algoritmos que solucionen, en un modelo de planificación pluralista, centralizada, descentralizada, los problemas de escala de la producción y distribución de bienes. Hoy es posible que cada unidad de producción pueda recopilar información y transmitirla en tiempo real a cualquier punto geográfico y al centro de planificación que sea desde, que apenas que ahí me tapa el nombre de Juan, planificación que sea desde... Gracias. Hoy es posible que cada unidad de producción... ¿Sí era ahí? ¿Era ahí? Hoy es posible calcular el coste laboral de todos los bienes y servicios, es posible organizar algoritmos que solucionen en un modelo de planificación pluralista, centralizada y descentralizada, los problemas de escala de la producción y distribución de bienes.
Hoy es posible que cada unidad de producción pueda recopilar información y transmitirla en tiempo real a cualquier punto geográfico y al centro de planificación que sea, desde variaciones en costes e inventarios hasta ventas finales. Hoy es posible construir un procedimiento iterativo de aproximaciones sucesivas en que el resultado de cada paso sea base para el siguiente, partiendo de los objetivos de producción final, modificados sobre la marcha teniendo en cuenta los cambios en la preferencia de los consumidores y de los coeficientes técnicos de cada proceso, traduciendo cambios en la demanda final de manera automática en modificaciones de los requerimientos totales del campo económico, así como los recursos disponibles. En una economía socialista como la que presentamos, la información disponible es mucho más completa, fluye automáticamente a través de todo el aparato productivo, estaría inmediatamente disponible en cualquier punto y partiría de un vector de productos finales que estime la producción bruta que haya que realizar. En la economía soviética ocurría al revés, pues en la URSS se trataba de maximizar la producción bruta, lo que implicaba un crecimiento constante pero con un altísimo derroche de materiales. Un uso más eficiente de bienes intermedios permitiría una economización de recursos más eficaz. La informática actual permite asignar recursos en base a la optimización matemática de la información plural que produce la comunidad política, incluidas las preferencias de consumo. En condiciones capitalistas, las posibilidades de la programación aplicada al campo económico no pueden ser exploradas plenamente debido a la opacidad de información propia de la competencia entre empresas. Esto no implica que no pueda haber errores y fallos en la asignación de recursos, pues estos siempre ocurrirán, pero sí una asignación de recursos mucho más eficiente que la ya atrasada asignación en base a precios comerciales. La superación de diversas perturbaciones la describe Maxi Nieto de la siguiente manera. La forma más sencilla de abordar la optimización es como un problema de programación lineal sobre la base de una matriz insumo-producto, donde las preferencias de consumo de la población, registradas en tiempo real por la agencia de planificación, nos dan un indicador de en qué medida nos aproximamos a la función objetivo. En una economía compleja con millones de bienes y servicios distintos, se necesita una ingente cantidad de información que debe ser convenientemente recopilada y procesada. Es una tarea realmente compleja, pero que si la abordamos desde el punto de vista del tejido empresarial ya existente, se simplifica enormemente. La información básica ya está en buena medida disponible en la contabilidad de las empresas, en el registro de compras de insumos, que expresan las estructuras técnicas, coeficientes. Cada empresa tiene su propia contabilidad interna que está disponible para la planificación. Esto permite actualizar en tiempo real tanto el coste laboral de los distintos bienes como balancear la economía, procesando las peticiones de insumo a lo largo de la cadena de suministros. Una economía socializada funciona como un sistema distribuido, sistema de computadoras en red que comparten un estado de visión de conjunto, pues los recursos son compartidos y la información es transparente, calculando permanentemente costes y estableciendo nuevas asignaciones. Niveles de planificación, emprendimiento socialista, moneda trabajo y gestión de las empresas. Los niveles de planificación serían macroeconómico, estratégico, desarrollo industrial tecnocientífico, detallado, fijación de bienes y servicios a realizar, permitiendo sectores de producción privada en forma de cooperativas y de autónomos que permitan la satisfacción apropiada a la demanda de los consumidores y favorecer la innovación empresarial mediante estructuras parecidas a las incubadoras de empresas para startups, donde el emprendimiento socialista compita por la financiación de sus proyectos mediante sistemas de incentivos, rindiendo cuentas ante clústeres industriales ya mencionados, organismos técnicos y organizaciones de consumidores y usuarios. El trabajo moneda a través de tarjetas y aplicaciones superaría la plutocracia, $1 un voto, y prohibiría que nadie tuviese ingresos no ganados mediante el trabajo. También se prohibiría el consumo inducido mediante manipulación de campañas publicitarias. Los medios de producción podrían comprarse y venderse, pero en determinadas circunstancias estratégicas y políticas quedarían excluidos de la misma. La coordinación entre empresas se realizaría por medios iterativos entre estas y la agencia de planificación, y las decisiones internas de las empresas habrían de ser tomadas por su plantilla en forma de consejos de trabajadores y, eventualmente, por consumidores y usuarios a la hora de valorar los productos finales, así
así como por organismos de poder popular ascendente cuando esas decisiones trasciendan el ámbito de las empresas. Los incentivos materiales de las empresas se darían a aquellas que más recursos ahorren y que más eleven la cantidad, calidad y variedad de lo que produzcan. Solo cuando los planes y programas de la comunidad política lo exijan, se podrá dar autonomía a las empresas en la elección de inversiones, suministros y técnicas. Cálculo y objetivación de la información económica según el cibercomunismo a escala intercontinental. Hoy día, el problema del cálculo económico de la producción de todo sistema se reduce, como apunta Maxi Nieto, a la resolución de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, donde n es el número de productos del sistema productivo. El tiempo que tardarían las computadoras del sistema para efectuar estos cálculos dependería de su rendimiento y capacidad. Hoy día, la supercomputadora Fugaku de la compañía japonesa Fujitsu y del centro de investigación RIKEN es la más rápida del mundo. Pero las máquinas cuánticas que ya están empezando a producirse pueden resolver problemas de información no secuencialmente, sino al mismo tiempo. Imaginemos toda esta capacidad a gran escala nacional e intercontinental puesta al servicio de una economía socialista. El avance de la tecnociencia informática en el modo de producción capitalista evidencia la tendencia a la captación cada vez más abundante de información en forma objetiva. Empresas como Amazon, Alibaba, a través de su plataforma AliExpress, Mercado Libre en Argentina o Walmart son las compañías que están probando la objetivación en el campo económico de la información que en el mismo se produce y realiza. Y la escuela SIPCOM entiende que esta tecnología, en manos de los trabajadores en una república democrática socialista, permitiría construir un sistema económico eficaz tendiente al postcapitalismo. Bueno, por tanto, el conocimiento económico no es subjetivo, sino objetivo, concreto e histórico. Objetivo porque se objetiva a través de las operaciones de los sujetos en el campo económico. Concreto porque se concretiza a través de instituciones cuya funcionalidad y circularidad llega a ser independiente de las operaciones que las han conformado. E histórico porque dicho conocimiento se actualiza a través del desarrollo de las fuerzas productivas y su entretejimiento con las relaciones de producción, demostrando que la economía es una tecnología política antes que una ciencia. Su campo no se puede cerrar nunca del todo, pero sí se puede complejizar debido a su dialéctica necesaria con campos extraeconómicos, particularmente la política, la geopolítica y la tecnología. Además, el conocimiento económico hoy se centraliza a través de puntos operativos de control, recogida y transmisión de información de forma rutinaria, no forzada. Y, evidentemente, entre esa información objetiva están los precios, que pueden regular la actividad económica solo porque la dimensión final de todos los insumos es el trabajo tanto indirecto como directo. Y la tecnología informática permite computar los valores en trabajo de las mercancías partiendo de una tabla input-output. Para que sea viable esto, además, el sistema económico socialista debe tener un producto neto excedente seguro y estable en su sector básico. Las empresas fijan los precios añadiendo un margen de beneficio a la suma de salarios y costes de otros insumos. En palabras de Cockshott y Alan Cottrell, el trabajo es el recurso universal esencial en toda sociedad, antes de que se llegue a una robotización completa. De acuerdo con la versión completa de la tesis de Church-Turing, si un problema se puede resolver mediante un conjunto distribuido de seres humanos, también es algorítmicamente manejable cuando lo calculan los computadores de una agencia de planeación socialista. Los factores que hacen que el sistema de precios sea relativamente estable y útil son los mismos que hacen manejable el cálculo económico socialista. Computar el valor en trabajo de cada producto es manejable, puesto que los valores trabajo pueden ser usados como base de la asignación de precios en una economía planificada, transmitiendo básicamente la misma información que transmiten los precios. La interdependencia real en el campo económico se da porque los productos de una actividad económica constituyen los insumos de otra. La información en el universo, también en la informática aplicada al campo económico, viaja entre diversos cuerpos, cuando lo hace mediante señales electrónicas o a la velocidad de la luz. Un sistema económico capitalista no puede evolucionar en su transmisión de información tan rápido como uno socialista basado en este dato.
La planificación pluralista socialista mediante superordenadores en una sociedad política o en interacción con varias a escala intercontinental, en cualquier combinación a nivel de dialéctica de clases, estados e imperios, es una cuestión práctica que depende de la tecnociencia de cada momento histórico. El Internet de las cosas incluso posibilita una mayor objetivación de la información económica. Las señales de precios y sus cambios dependen de cambios en la producción, y la frecuencia de dichas señales depende de la tasa a la que pueda ajustarse la capacidad productiva, es decir, al tiempo de trabajo socialmente necesario en expresión de Marx. La capacidad hoy de desarrollar una actividad industrial coordinada de gran escala se fundamenta en la existencia de información económica objetivada, que puede aplicarse mediante la construcción de una estructura económica socialista controlada cibernéticamente, centralizada y descentralizada, a través de computadores locales, nacionales e intercontinentales, a través de centros de procesamiento de datos manejados por supercomputadoras paralelas. La imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, que defendió Mises en 1921, es refutada por la propia práctica empresarial y estatal macroeconómica actual. Pues aunque Mises nunca fue neoclásico, el socialismo con base cibernética puede aplicar mejor que el capitalismo realmente existente la ley del valor de modo mucho más eficiente y, por tanto, obviar el equilibrio general neoclásico en que se trata de basar el capitalismo teórico. Los millones de ecuaciones de la planificación económica pueden resolverse de forma automatizada, ejecutando algoritmos informáticos que incluyan todos los tipos de bienes y servicios producidos en una economía nacional, todos los inputs para producir cada output y el tiempo mínimo que tardaría en ejecutarse un programa informático para calcular la magnitud de estos datos en un algoritmo. El número de inputs es solo una fracción pequeñísima de todos los bienes y servicios que produce una economía nacional. Una computadora de sobremesa puede resolver millones de ecuaciones. Según Couchot y Cottrell, la URSS cayó antes de que se desarrollara esta tecnología. Nove estimó el número de productos industriales en la economía soviética en alrededor de 10 millones. Nove, no sé si es Nove o Nov, creía que este número era tan grande que hacía imposible cualquier posibilidad de construir un plan desagregado equilibrado. Esto pudo haber sido cierto con la tecnología informática disponible en los años 70 del siglo XX, pero la situación ahora es bastante diferente. Un único PC podría computar un plan desagregado para una economía relativamente pequeña como la de Suecia en un par de minutos. En la planificación pluralista socialista no hay intercambio de información de precios a partir de un determinado momento. Aunque esta convivía en sus fases iniciales con transmisión de información sobre stocks y coeficientes técnicos, estos dos podrían obviar aquel a partir de un determinado grado de desarrollo. De hecho, el gasto de transmisión de información por cantidad sería menor y menos costoso en una economía socialista y comunista que el que ha ocurrido hasta hoy en la estructura económica moderna capitalista. No se puede excluir el canal de cantidades del canal de precios en el conjunto de la información económica. Esto también incluye los pagos, cheques, facturas, recibos, etc., cuyo gasto a la hora de efectuarse también sería menor, pudiendo reducir el número de oficinas dedicadas en las ciudades a la comunicación y transferencia de pagos. Los cambios de precios codifican la mayoría de la información de diversas series de precios. El socialismo es eficiencia dinámica geopolítica. Una economía planificada tal y como la presentamos en este escrito mostraría que los cambios en la producción de información en el campo económico socialista no son ni pueden ser estáticos, simples. La transición socialista entre la estructura económica moderna y el comunismo permite organizar racional y eficientemente la economía postcapitalista partiendo del capitalismo, pero cancelándolo también en lo que respecta no partir solo de los precios de las mercancías y de la moneda, sino también e incluso cada vez más del tiempo de trabajo socialmente necesario, entendido como unidad de valor objetivamente reconocible en el campo económico. Unidad cuyos productores directos, los obreros, pueden y deben controlar políticamente, es decir, económica y científicamente. Hoy, una red informática es capaz de hacer cálculos económicos muy superiores a los de cualquier mente humana. El individualismo metodológico no sirve ni siquiera para entender el capitalismo realmente existente, menos aún el socialismo, su mejor hijo, pues es el que mata al padre. El socialismo y el comunismo sitcom pueden tener en cuenta las limitaciones de los recursos naturales,
elegir racionalmente entre diversas tecnologías y, por tanto, realizar el cálculo en unidades incluso físicas y el valor trabajo, sin necesidad de recurrir al dinero, moneda, ni a los precios. Y eso que la información de los precios es pública y, por tanto, susceptible de centralización. El cálculo económico y el conocimiento de los agentes del campo económico ya es posible entretejerlo y objetivarlo de facto y de jure en tiempo real e incluyendo las valoraciones prácticas y libres de los sujetos económicos mediante la tecnología política SITCOM. Y no hemos hablado mucho aquí de las posibilidades socialistas que abre la inteligencia artificial. Forma y contenido del cálculo económico no son iguales en el capitalismo, en el socialismo y el comunismo. Reducir el cálculo económico al cálculo económico capitalista es anegar la especie por el género, lo que Gustavo Bueno llama un lisologismo. Por primera vez en la historia, la disponibilidad de información económica para la asignación eficiente de recursos puede resolverse en tiempo real con las tecnologías existentes. Es posible hoy un control exhaustivo del producto productivo global. Socialismo es, en expresión de Maxi Nieto, eficiencia dinámica. No implica una única unidad de decisión, sino la distribución de competencias en ámbitos y niveles distintos que aseguren coherentemente la organización de todo el proceso de la toma general de decisiones. Obreros, consumidores, técnicos, empresas con departamentos de investigación, innovación y diseño, que trabajarían coordinados con institutos de investigación, pero con financiación con cargo al presupuesto de aquella de la tarea de investigación más desarrollo más innovación. Agencias de inversión, emprendedores socialistas, incubadoras y aceleradoras de empresas, etc. Y esta disponibilidad de información puede realizarse a escalas que rebasan geográficamente lo nacional. Y es aquí donde entra la dialéctica de estados y de imperios, la geopolítica. Bueno, siendo las 8:30 y empezando un nuevo capítulo, yo creo que estaría bien dejarlo aquí. No sé qué opinan. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuánto falta? Creo que no tanto, ¿eh? Solo 2 capítulos, mira. Pero creo que no llegamos. Déjame ver si aquí en el libro alcanzo a ver. Ah, bueno, ahí te aparece, ¿no? ¿No te aparecen las páginas que faltan dentro del Kindle, Juan? Mira, acá la tengo. En el libro físico, el capítulo 5 es la 160. Ajá, algo así, estaba pensando. O sea, yo creo que faltan dos sesiones. No creo que alcancemos una. Página 160, dijiste, ¿de cuántas? De 191. 30 páginas. ¿Cuántas leímos hoy? Fue la 9, ¿no? De la 127 a la 100. Oh, bueno, no, mentira, sí. Casi la misma. Igual y si podemos en la siguiente. Sí, creo que habría que empezar de pronto a las 7:10 y terminar a las 8:40 si es necesario. Y creo que lo terminamos el próximo lunes. Sí. Pero la socialización del texto. Uno cuando está leyendo uno no se alcanza a pensar uno las preguntas que tiene. O sea, uno las lee instantáneo, pero pasa lo que está leyendo. Eso es un problema que tengo. Ahí cuando lo leí hubo varias cosas que tenía en cuenta, pero yo creo que lo volveré a leer y lo llevo al chat. Sí. Como dije la vez pasada, este libro hay que revisitarlo varias veces. Sí, resume bastante de las diferentes fuentes que toma, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Feliz noche, que descansen. Nos vemos en la próxima sesión. Pero, Una cosa. Yo creo
¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor, fuerte y claro. Yo creo que debemos, digamos, hablar cada uno con respecto a las ideas del libro. Si alguno tiene una pregunta o una disertación al respecto. ¿Listo? Sí, claro que sí, todavía tenemos tiempo. sí, Daniel ya nos está echando. No con dudas, ¿sí, no, güey? Yo tenía dudas, o sea, de nuevo, resume bastante de las fuentes que toma, pero pues como informático me quedan muchas dudas, sí, en el paso de descentralizar la información, no sería envuelto en ataques cibernéticos y eso podría desequilibrar un montón me dañé el resto de la garganta, desequilibrar la economía nacional, ¿no? O sea, porque si muchos de los precios que se fijan se hacen con cálculos económicos que se van a, o sea, que ese cálculo es centralizado, aunque la adquisición de esa información es descentralizada, aún así que ataquen ese punto central debilitaría el resto de la economía, ¿no? O sea, a mí me encanta la idea del cibercomunismo, pero llevarlo a materia, a esto, yo creo que tiene muchos problemas. Pero no tantos, porque justamente la tecnología hoy nos permite esos sistemas descentralizados, donde si cae un nodo, los otros nodos asumen la operación de ese nodo mientras se recupera. Y como ya no tenemos problemas de almacenamiento de información, entonces yo puedo tener toda la información replicada en todos los nodos. ¿Por qué digo esto? Porque he estudiado mucho blockchain y de ahí parto. La blockchain funciona así. Entonces tenemos todos esos nodos interactuando entre sí, todos tienen una copia de la base de datos de la blockchain. Entonces lo mismo podría suceder con la información económica en general. Entonces lo mismo, aunque ataquen un punto y caiga un nodo, los otros nodos de la red son operativos, tienen cierta independencia, obviamente pues trabajan en conjunto. No sé, yo todavía tengo unas dudas con blockchain, pero no quiero llevar el debate por ahí. Pero sí, me genera esa duda. Me genera esa O duda. sea, puse un ejemplo, pero así funcionan muchos sistemas, no solo la blockchain, pues, de tener justamente pues, sí, un sistema distribuido, en donde son varios nodos, varios servidores que conforman una red y que si uno de esos nodos cae, los otros nodos la suplen. Pero piensa en Google Drive, Dropbox, ese tipo de cosas que, digamos, tú guardas los archivos ahí y eso en los últimos 15 años se ha perdido como 0.001% de la información. O sea, por mucho que la información se puede perder, eso puede pasar, pero eso es muy poco probable porque como está tan distribuido, hay tantos nodos en tantas partes del mundo, como dice Daniel, que ataques uno no representa pues un peligro para todo el sistema porque son como 1 millón de hormiguitas. O sea, o sea, entre 1 millón y 999.999, pues eso es igual a 1 millón. Sí, sí, supongo que tocaría leerlo más en detalle, pero se entiende lo que dicen. Claro, sí, creo que vamos por ahí por lo que dice Diana, ¿no? O sea, yo supongo que lo estoy imaginando ya tan de sopetazo. Pero sí, tiene más sentido hacerlo de a poco. Ahí uno va saliendo de dudas de ese estilo. Yo no soy muy de hacer futurología, pero pues esos pasos suenan coherentes. La cuestión es que, o sea, en la teoría y la práctica se parecen, pero en la práctica son diferentes. Claro, como bien Entonces, dice el dicho, el diablo está en los detalles. Entonces, sí, aquí lo que se presentó fue una estructura muy general. El diablo está justamente en cómo se lleva cada paso ya a la realidad. pero igual en este tipo de cosas, pues obviamente es mejor llegar con un plan que llegar sin plan, ¿no? Entonces, digamos, vamos a llegar con
con esa planificación. Sin embargo, pues en la práctica se va a ver lo que funciona y lo que no funciona y se va ajustando ahí sobre la marcha. Al final las sociedades funcionan así, o sea, hay pérdidas y tal, pero pues las cosas siguen saliendo adelante. Sí, y de hecho Armesilla, lo que acabamos de leer, como que lo resalta en varios momentos, ¿no? Como esto no es que vaya a ser perfecto, sino que simplemente es mejor, y ya por ser mejor vale la pena hacerlo. Y bueno, digamos, guardando las proporciones, las páginas de internet funcionan así. Tú tienes un servidor en algún lugar y ese servidor nunca se apaga y siempre está mostrando pues las páginas de acuerdo a la demanda que tenga el sitio web. Y pues, digamos, si uno utiliza un servicio en la nube como Amazon, pues ellos también distribuyen eso en varios puntos. Obviamente uno escoge el nodo que está más cerca de la ubicación de uno para disminuir la demora y tal, la latencia. Pero uno puede alojar su página web en cualquier uno de los nodos que tiene Amazon, por ejemplo, que es como el que he usado. No sé si estoy en modo Rosarín hablando de autopoiesis y tal, pero más o menos así. No, sí, es así. Pero un poco más por ese lado, yo lo estoy dirigiendo más a ese lado, ¿no? A mí me hace mucho más sentido que la organización económica se haga tal como lo puede hacer Amazon o lo puede hacer Mercado Libre o tales, que es que ellos propiamente calculan cuál es la demanda que va a haber dado un lugar y compran de antemano ese producto para que cuando vos pidas ya lo tengan en el centro de distribución más cercano. Así funciona realmente. Y pues para mí tiene más sentido así que blockchain. Pero el que yo planteo sí tiene el problema de que si te atacan fuerte, paila. O sea, te atacan fuerte y pueden disponibilizar la oferta y demanda de lo que sea que se esté vendiendo. Que claro, o sea, uno cuando está en estas empresas tecnológicas, ellos se curan en salud y cada rato tienen pues capacitaciones de seguridad y tales, ¿no? Pero sí, siempre está esa duda. Pero mira que esos casos de hackeo siempre, en los últimos años, pues, han pasado más por la capa 7, no sé si eso también hace sentido en O informática. capa 8. Capa 8, capa 8. Desde que la persona no crea que es el visitante Para los que no saben, para los que no saben, capa 8 sería como fallas humanas. Sí, bastante puntual la referencia. Estamos autopoyéticos. Sí. Pero al final es que la gente no caiga en esos phishing y tal, que no crean que es el visitante 1.000.000 que se ganó un Play 5 con 1.000 pesos. Ajá. Claro. Porque pues Sí, claro, obviamente. o sea, hay hackers y tal, pero también hay hackers que se les paga un sueldo y trabajan en seguridad informática. Bueno, Claro. varios. Sí. Sí, no, mi miedo más que todo va porque por las guerras en este espacio de guerra gris, de espacio gris, en el que literalmente los estados contratan a hackers para que vayan y ataquen a otro país. En ese sentido iba más mi crítica. Pero sí, no, de acuerdo, la mayoría es de capa 8, por phishing y por todo ese tema de hackeos es lo más regular. Sí. Es más, yo me acuerdo del caso de cuando hackearon un sector de la CIA.
fue que dejaron unas USBs en el estacionamiento. Entonces alguien recogió la USB y se le ocurrió probarla y así fue que infectó. Entonces efectivamente capa 8. Y pues si pasa en la CIA, imagínate en dónde más va a pasar. La cuestión es que hay obviamente, pues está el desarrollo tan rápido que toda la tecnología nos cogió pues con los pantalones abajo. Entonces hay el famoso analfabetismo tecnológico. Entonces claro, eso va a ser algo que también desde el Estado socialista se tiene que combatir, hacer parte estructural de la educación que se le va a dar a la gente. Que pues de hecho ya debería pasar en el capitalismo, pero pues bueno, no sucede. Y entre más esté relacionado nuestra sociedad a la tecnología, pues va a ser más necesario. A las tecnologías de la información y la comunicación, pues va a ser más necesaria esa alfabetización. Pero esa planificación hace mucho sentido. Digamos, cada punto de servicios se convierte en un nodo generador de información. Digamos, los hospitales, las unidades de salud, los mismos supermercados, pues la venta que se haga en el día, eso se carga automáticamente al sistema y ya uno sabe, así como es en tiempo real, cuánto está comprando la persona de tantos productos. Entonces, sí, teniendo esa información centralizada y descentralizada al mismo tiempo, en el sentido de que, bueno, hay muchos puntos que están generando la información, pero todos esos puntos están conectados a un punto central y con la capacidad de cómputo que después que hay hoy en día, que hasta un celular pues, puede ayudar a resolver esos cálculos. Ahí sí me toca leer el libro de cibercomunismo, pero eso de que eso se resuelve como un programa lineal, yo no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, esos son detalles. Sí. Tal vez reducirlo solo a esa estrategia sea erróneo. Yo creo que al igual que la investigación de operaciones, pues existen varios, ¿cómo llamarlo? Modelos, métodos, pues asimismo los sistemas computacionales pues también tendrán diferentes modelos. Yo lo que veo es que, o sea, yo digamos que sí comparto lo que dice Armesilla, que con la tecnología que hay hoy ya se podría hacer. Yo no siento que falte que haya otro avance tecnológico tal, con lo que ya tenemos ya podríamos hacerlo. Lo que falta es que pues no tenemos el poder político para implementarlo. Y mira que, me acordé de eso mientras la lectura, o sea, se me había olvidado, ya me volví a acordar. Esos tanteos de que se hacen de, bueno, vamos a producir tal cosa para ver si da y si no, pues bueno, sí, perdimos, pero no perdimos tanto. Eso ya se hace y eso es financiado por el Estado. Digamos, en Colombia, que bueno, voy a reservar mis críticas porque no es el momento, pero la forma como hicieron los postdoctorados hace ya unos 6 años es que la empresa lo que le paga al postdoctorado lo puede descontar 100% del impuesto de renta. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa si es inteligente? Le paga el postdoctor, bueno, listo, quiero probar algo, vamos a contratar un postdoctorado que lo haga. Y si sale mal, pues simplemente yo descuento todo lo que le pagué al postdoctor del impuesto de renta. Y si sale bien, yo estoy capitalizando a riesgo cero esa inversión. ¿Sí me va a entender? No sé, yo creo que me enredé, pero... Sí, muy interesante, muy interesante. No, yo no entendí tanto, ¿eh? O sea, la empresa financia el postdoctorado del empleado. Pero es que, o sea, la empresa solamente le paga, no lo financia, porque todo lo que le va a pagar el postdoctorado lo descuenta del impuesto de renta. Pero el impuesto de renta, ¿a quién? ¿A la empresa o al De la trabajador? empresa, sí, o sea, si la empresa No, y paga eso, 100 millones de impuestos de renta,
es hasta 40%. Entonces, digamos, la empresa puede pagarle al postdoctorado 40 millones y lo que ese postdoctorado produce, si produce algo, ya queda para la empresa y lo que le pagó no lo perdió porque simplemente lo descontó el impuesto de renta. Y si eso resulta en un producto, el producto es de la empresa y lo puede seguir vendiendo, lo patenta, lo que sea, y listo. No tiene cómo perder. Y digamos... Pero, sí. dale. Y No, es que digamos, tenía la duda de que, o sea, entonces siempre podría optar la empresa por deducirlo del impuesto de renta, ¿no? siempre. O sea, Si gana o da igual pierde, si está siempre lo puede deducir. bien. Entonces es una inversión, un riesgo cero. Y digamos, esa es la forma como se hace en Colombia, pero en todos los países existen estos incentivos, entre comillas, que es una transferencia directa de recursos públicos al sector privado. Claro, ahí es donde está el problema. Entonces, claro, listo. Y es que el Estado siempre es el que corre los riesgos en ese tipo de inversiones de investigación y desarrollo. Porque si sale bien, es mi producto, si sale mal, es Nuestra pérdida. nuestros impuestos. Claro. Eso me recordó al famoso socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. Los bancos, o sea, los bancos son mis ganancias, nuestras pérdidas. El impuesto transitorio del 4 por mil. Transitorio, ¿eh? Nada más permanente que lo temporal. Bueno, otra cosa que no sé si alguien sepa acá, ¿entendieron la parte de los bonos? O sea, a mí no me quedó tan claro. O sea, y ya lo he escuchado varias veces decir. Que no ¿Cómo te funciona? cuadra, que no. Pues O es que sea, ¿cuántos tienen que darle qué bonos a él quién? quiere evitar que ese trabajo acumulado, cristalizado, se pueda convertir en capital, ¿cierto? Eso es lo que se busca evitar con ese procedimiento. Entonces, ¿cómo hago? Pues ya no te pago en moneda, porque si te pago en moneda, en dinero, pues es prácticamente directo en que lo vas a convertir en capital. O bueno, tendrías la posibilidad. Entonces, en vez de depender de la bondad o la maldad de la gente, lo que hacemos es restringirlo tecnológicamente, política, económica, tecnológicamente, para que eso no se pueda convertir en capital. Entonces, el bono de trabajo garantiza que solo lo puedo intercambiar por bienes de consumo y en las tiendas comunitarias, en las tiendas autorizadas por el Estado para ello. No pero, ok, ya entendí. Sí, pero... Hostia, y es intransferible para que justamente no se empiece a capitalizar. ¿Me están escuchando igual que yo? O... Sí, es Fabián. Fabián prendió el micrófono. No se escucha Fabián, por si acaso. No lo silencié. Entonces, otra cosa importante ahí con lo de los bonos de trabajo es también que son personales e intransferibles. Entonces, a eso también, ¿qué es lo que permite? Pues que nadie pueda vivir de trabajo ajeno, sino que todo lo que yo consigo me lo da pues mi propio trabajo, ¿cierto? Que es lo que representa al final del día ese bono de trabajo. Entonces, usted aportó tanto a la comunidad, esto es lo que le corresponde. Y como es intransferible, pues nadie puede vivir de trabajo ajeno. Claro, no se puede. Claro, no, ahí ya, pero entonces ahí ya se estaría hablando ya de una etapa 3, ¿no? O sea, cuando ya... O sea, cuando ya está hasta el final de la implantación del sociocomunismo como sí, no como un modo de producción, sino como un modo de organizar la economía, ¿no? O sea, pero sería hasta el final, porque imagínate, o sea, estaría al mismo tiempo generando bonos y al mismo tiempo generando dinero para que otros sí podrían convertir en capital, ¿no? Es donde Claro, estaría lo justo. habría un momento en el que ambas cosas sucederían en paralelo. Entonces, seguiría habiendo circulación de moneda y al mismo tiempo habría los bonos de trabajo.
Y obviamente pues el final, la llegada al comunismo sería pues que ya no hay circulación de moneda, solo los bonos de trabajo. Ya, ok. Dale, Carlos, te escuchamos. Yo pregunto que, ¿cómo sería esa transición, digamos, hacia ese sistema con bono de trabajo? ¿Cómo sería más o menos? Y como dato curioso, esto me recuerda mucho a una película que yo vi. Bueno, no me vi la película, me vi el resumen de la película, pero la película, el dinero era el tiempo que uno tenía en su pulsera, en su muñeca, tantos porcentajes del tiempo que le quedaban a uno, y uno pagaba era con tiempo. Algo más o menos así ocurriría bajo este nuevo sistema. Sí, pues... No, no. De hecho, el análisis de esa película, realmente lo que busca esa película, al igual que Matrix y muchas otras, lo que hacen es usar la excusa del futuro para mostrar el mundo de hoy. Entonces realmente esa película lo que busca es desvelar cómo funciona realmente el mundo de hoy, porque tú todo lo compras pues con tu tiempo de trabajo, que es tu tiempo de vida. Entonces, digamos que no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, en cuanto a la pregunta del cómo sería la transición, pues no. Yo creo que aquí no hay nadie que te pueda decir eso porque pues es algo bien complejo, algo que hay que ir implementando como dijo Juan Ramón, a través de la prueba y el error, ver cómo va funcionando esto, que no se destabilice la economía, porque si hacemos un carpetazo, pues todo se va al carajo. Entonces, por eso también hay ese periodo en donde se conviven instituciones meramente capitalistas con estas nuevas formaciones socialistas. Entonces, o sea, yo personalmente no sabría decirte cómo va a ser la transición exacta, pues no. Sí, bueno, aparte es una propuesta, ¿no? O sea, no es el final realmente. O sea, quién sabe si realmente vayan a ser bonos o vaya a ser de otra manera para organizar bien el trabajo, el valor Bueno, trabajo. sí, eso también es cierto. Ahí no hay ninguna ley ni ninguna verdad científica, sí, sino, claro, son solo propuestas, ideas. No entiendo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me parece muy interesante, que en su momento, que lo está tocando China. Es que, es que la información, es que la información es mercancía. Es, es mercancía. Entonces, pero, pero muchos países en el mundo no está regularizado eso. Apenas yo he visto que Estados Unidos y China tienen legislación con respecto a ese tema. Entonces, me gustaría que, que el Estado tomara el control de la información. Porque si uno ve, esa es la nueva mercancía de hoy en día. Y esa mercancía está centralizada de cierto modo con las grandes empresas, ya sea Alibaba, Samsung, Apple, tienen en su base de datos información de todos los usuarios del mundo. Google, es más, yo creo que es bien conocido los casos de cómo trata Google la información de sus usuarios. Entonces, toca ese tema de que el Estado comience a centralizar la información, eso sería algo muy interesante. Creo que en la China ya lo están haciendo. Estados Unidos también lo está haciendo. A su manera, cada quien, pero me parece muy interesante. Por consiguiente, me gustaría darle las gracias por esta charla de lectura. Tenía rato de no entrar, me disculpan. Las ocupaciones mundanas me tenían a mí hasta el cuello. Y ahora apenas que estoy teniendo un respiro de todas mis ocupaciones. Y es bueno volverlo a hablar con ustedes. Formarme, porque es que de verdad, insisto en la formación porque creo que es algo fundamental en la vida.
podernos formarnos. No como dice el viejo dicho, el conocimiento es poder. No, el conocimiento no es poder. Es poder siempre y cuando se pueda encauzar de la mejor manera posible. Y para eso se necesita un conjunto de herramientas. Pero yo creo que nosotros, con las herramientas que nosotros tenemos, podemos encauzar todo ese conocimiento de la mejor manera posible. Entonces, me alegra mucho poder compartir eso poder compartir todo esto con ustedes. Y instando aunque no abandonemos el proceso. Yo creo que es lo importante, el mantener el proceso. Claro que sí, esa es la idea. Esa es la idea. Vamos paso a paso, lentos pero seguros. Creo que ahora ya sí, ya no hay más preguntas. Creo que ya